Entrevista personal. Rasgos generales de la entrevista personal. El proceso de selección, como ya se conocerá, estará compuesto por diferentes fases. Pues bien, la entrevista con el psicólogo es una de ellas y además una de las que más preocupación e incertidumbre suscita. Aquí se tratará de explicar en qué consiste y de esta forma reducir un poco la preocupación ante ella. El proceso de selección es un proceso humano. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un proceso comunicativo entre dos personas y como tal está regido por las mismas normas que cualquier otro proceso comunicacional. De esta forma, se pretende desmitificar la idea de que los psicólogos somos personas insensibles e impasibles, viéndonos como personas que deciden sobre el futuro laboral de otras sin ningún criterio definido previamente. Esto se puede deber a la falta de información que tienen los candidatos, de forma que al enfrentarse a la entrevista mantienen unas expectativas erróneas acerca de lo que va a ocurrir. Precisamente este no saber a qué nos enfrentamos o qué nos deparará la entrevista genera niveles de ansiedad que terminan por dificultar el proceso comunicativo al que hacíamos referencia. Seguramente hayan escuchado a algún compañero decir: no me acuerdo de nada de lo que me acaban de preguntar, no ha quedado reflejado del todo cómo soy yo. Así como se trataba en el tema de los test de personalidad, donde se destacaba la importancia de la tranquilidad, en este caso ocurre algo semejante. El estado emocional del candidato va a influir en las situaciones. Una estrategia que les pueda ayudar tendría que ver con el acceso a la información veraz y fiable sobre cuál es el objetivo de la entrevista de selección y cómo suele llevarse a cabo. El objetivo de la entrevista de selección es corroborar la coherencia de los datos que posee la persona que está evaluando, en este caso el psicólogo, sobre cada uno de los candidatos y el grado de idoneidad respecto al perfil que ellos están buscando. Estos datos engloban información sobre el nivel de estudios y la formación del candidato y además datos sobre actitudes y adaptación para el puesto, además de su perfil psicológico. La entrevista personal suele realizarse al final del proceso de selección con el fin de que el profesional cuente con la información suficiente sobre el candidato en cuestión: el currículum, el perfil de personalidad, las puntuaciones de pruebas psicotécnicas, pruebas de conocimiento, etc. Hay casos en los que la entrevista personal es la única prueba que se realiza. De ser así, el peso de la misma es importantísimo. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, supone una prueba más dentro de un proceso largo de selección. En este caso, hay que afrontarla y prepararse como una prueba más en la que uno resultará apto o no apto. Esta calificación de apto o no apto se relaciona con el perfil idóneo que se busca. Este perfil psicológico está delimitado por diferentes rasgos de personalidad que ya vimos anteriormente y con actitudes que debe tener un candidato perfecto. ¿Qué características son las necesarias para el puesto de trabajo? Esta pregunta la puede responder el equipo psicológico que plantea los baremos. Por norma general, se establece cuáles son las características de personalidad que se pretenden evaluar y cuáles son los valores mínimos o máximos que comprendan el baremo que finalmente se aplicará a todos los candidatos que se presenten. Cada uno de nosotros posee rasgos de personalidad y actitudes que nos hacen distintos de los demás, en cualquier caso, ni mejores ni peores. Tal y como vimos al hablar de la personalidad, esta se mantiene estable a lo largo de la vida y es lo que determina nuestra forma de ser. Pues bien, como psicólogos damos importancia a este aspecto, es decir, que la persona se conozca a sí misma antes de presentarse a una prueba de selección. Cada persona debe conocer cuáles son sus cualidades positivas y negativas, qué aspectos les acercan al puesto de trabajo y cuáles son los que le alejan, los negativos. Es importante que antes de presentarse a un proceso de selección se tome su tiempo para hacer un análisis introspectivo, un análisis que le permita conocerse a sí mismo. De esta forma, valorará no solo los aspectos positivos que en muchas ocasiones tendemos a engordar, sino también las cualidades negativas, sin tender a minimizar sus efectos. Es una tarea sumamente compleja, pero en definitiva, esto puede disminuir su nivel de frustración, sobre todo en casos en los que la persona se presenta al proceso de selección de forma reiterada y siempre son calificados como no aptos, sin que nadie le explique los motivos de esos resultados. Consejos para afrontar una entrevista personal. Le puede parecer muy obvio, pero el mejor de los consejos para afrontar una entrevista de selección es aplicar el sentido común. Aunque ya saben lo que dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y hago referencia a esto porque no suele ser muy habitual, de forma que comenzaremos por exponer aquellos comportamientos y actitudes menos recomendables durante la entrevista. Es importante que tenga en cuenta que no todos los psicólogos somos iguales, de forma que no tenemos un patrón de comportamiento prefijado.
No se deje llevar por creencias erróneas sobre qué preguntas posibles le formularán o sobre qué le ocurrió al resto de candidatos que no resultaron aptos. No se comporte de manera incongruente a sus rasgos de personalidad. Los psicólogos o evaluadores, en este punto del proceso de selección, ya contarán con datos acerca de la personalidad de cada uno de los candidatos, de forma que ya sabemos cómo se suele comportar habitualmente. De ahí el hecho de que sea congruente, así como sincero en los test previos. El psicólogo detectará cualquier contrariedad u ocultación de información negativa y será tenido en cuenta de forma negativa en su calificación. Por ejemplo, imagínese que usted está muy ansioso y eso le lleva a morderse las uñas diariamente de forma compulsiva. Cuando el evaluador le observa, le pregunta lo siguiente: ¿está usted nervioso? El hecho de que usted intente negarlo u ocultarlo, cuando hay signos evidentes de que sí está nervioso, recaerá de forma desfavorable en su calificación. Es por ello que se hace especial hincapié en la sinceridad, tanto a la hora de completar las pruebas como en el proceso comunicativo con el evaluador. De esta forma evitará totalmente las incongruencias y contradicciones. Debe mostrarse tal y como es, con sus cualidades negativas y positivas, tal y como se desenvuelve en una conversación normal con cualquier persona desconocida. El hecho de alterar la realidad y mostrarse tal y como nosotros creemos que quieren que nos mostremos, lo único que le aportará será mayor preocupación y nerviosismo. Se terminará por mostrar inseguro y podrá tartamudear, además de demorarse en las respuestas. Estos indicadores le harán ver al evaluador que no se encuentra cómodo en la conversación y puede estar entendiendo que se está inventando o improvisando las respuestas sobre la marcha. ¿Qué puede hacer el evaluador en estos casos? Terminará por preguntarle más acerca de aquellos aspectos que le están provocando esta reacción. Otro de los consejos fundamentales es que no se deje llevar por los prejuicios sobre el evaluador o sobre el resultado de la entrevista. En muchos casos, algunos candidatos salen de la entrevista sin saber muy bien qué es lo que ha pasado, otros diciendo que lo han contestado muy bien, o los que creen que lo han hecho fatal y que les ha caído mal el evaluador. No se deje llevar por estas creencias. También existen mitos con respecto a la obtención de los mejores resultados. Si el evaluador es mujer, si además es joven, y se dice que las evaluadoras son más exigentes con las candidatas que con los candidatos. ¿Y de dónde vienen estos comentarios? Pues de apreciaciones subjetivas de otras personas que les llevan a prejuzgar un comportamiento en base al género, a la edad o a su aspecto físico. Recuerde que esto no va a resultar beneficioso para usted, sino que perjudicará el proceso comunicativo con el entrevistador. Imagine lo siguiente: está teniendo la conversación con el evaluador y en esos momentos está haciendo una valoración negativa del equipo. ¿Qué resultará de ello? Probablemente mantendrá una postura tensa, rígida e incómoda durante la entrevista y posiblemente conteste con monosílabos. Terminará por ofrecer una imagen de sí mismo que no coincidirá con los datos que aportó en su perfil de personalidad. Tampoco debe emitir juicios con respecto a la entrevista mientras ésta está teniendo lugar. El hecho de que cometa una contradicción o una respuesta que no se considera acertada no significa nada. No anticipe su calificación. Este pensamiento interferirá en el desarrollo del resto de la entrevista, ya que le hará adoptar una actitud más pesimista, más defensiva y menos comunicativa con el psicólogo. Importancia del lenguaje verbal y no verbal en la entrevista personal. Como ya se ha expuesto previamente, la entrevista de selección es un proceso comunicativo y como tal se rige por los mismos principios que la comunicación. De esta forma, independientemente del contenido que refiera a la conversación, en ese proceso comunicativo diferenciamos entre el lenguaje verbal y lenguaje no verbal de los interlocutores. Lenguaje no verbal hace referencia al tono o el volumen de voz que emplean ambos interlocutores mientras hablan. Ha de ser consciente del efecto que produce su tono en el entrevistador, así como el volumen de voz que utiliza. Por ejemplo, si su tono de voz es agresivo, es muy probable que su interlocutor se sienta atacado y utilice un tono parecido al suyo. Lenguaje no verbal engloba aspectos como la mirada, la postura corporal o la posición que ocupa en el espacio respecto a su interlocutor. Una vez más, debe tener en cuenta el efecto que tiene sobre los demás el hecho de que usted desvíe la mirada mientras le hablan, mostrarse extremadamente rígido o sentarse demasiado lejos de su evaluador. La mirada indica interés, agrado o sinceridad. Se debe mirar a la persona o entre los ojos o en la mitad superior de la cara. El número de veces que la persona parpadea por minuto está relacionado con la tranquilidad o el nerviosismo. Expresión facial.
A través de la expresión de la cara se detectan las emociones. Sonrisa. Constituye un elemento no verbal muy importante y significativo en las relaciones sociales. Postura corporal. Al principio, cuando no conocemos a la otra persona, tendemos a cruzar las piernas. Sin embargo, a medida que nos vamos relajando y sintiendo cada vez más cómodos, comienza el proceso de apertura. Podemos diferenciar 4 posturas. De acercamiento. Es una postura atenta. Inclinación hacia delante del cuerpo. Retirada. Postura negativa, de rechazo, echándose hacia atrás o hacia un lado. De expansión. Postura orgullosa y arrogante. Tronco inclinado hacia atrás, cabeza erecta y hombros elevados. Contracción, postura depresiva, tronco inclinado hacia adelante, cabeza y pecho hundidos. Gestos con las manos. Contribuyen a esclarecer nuestros mensajes verbales. Brazos. Al cruzar uno o ambos brazos sobre el pecho, formamos una barrera, adoptando una actitud defensiva, negativa o nerviosa. Aquí termina la exposición de la entrevista personal con un breve resumen. Se han visto los rasgos generales de la entrevista personal, algunos consejos para afrontar una entrevista de selección, como por ejemplo no dejarse llevar por los prejuicios o la importancia de la sinceridad. Además se ha visto la importancia del lenguaje verbal y no verbal. Hablaríamos del lenguaje no verbal, la mirada, la expresión facial, la sonrisa, la postura corporal, el gesto con las manos y los brazos.